¿Ya tiene pues ahí su cuadernito y su bolígrafo? Si no lo tiene, le recomiendo que lo haga porque hoy vamos a estudiar algo muy importante. En el reciente pasado, o en el programa anterior, en el estudio de un encuentro con la palabra, estuvimos hablando de la parábola del sembrador. Sí, señor. ¿Recuerdas? Y dijimos que no la íbamos a explicar porque Dios o el Señor Jesús mismo le explica en razón a que se presenta una palabra clave ahí que se llama, ¿cuál es? Misterios. Misterios. Y estaba mirando lo que aparece en la Biblia como misterios. Y aparecen 10. 10 misterios que vale la pena pues tener en cuenta antes de abordar la explicación de Jesús con relación a los interrogantes o el interrogante que le hacen a Jesús los discípulos acerca del por qué las parábolas, ¿cierto? Y estaba observando el pensamiento de un importante escritor que en una de sus notas muestra 10 misterios que además están avalados en la Biblia. y déjeme leer en palabras del escritor. Dice que el primer misterio está relacionado con el reino de los cielos. El segundo misterio está relacionado con la ceguera del pueblo de Israel, que al final pues trae como resultado la posibilidad para el mundo gentil. En tercer lugar está el misterio del arrebatamiento de la iglesia o de los santos. En cuarto lugar está el misterio de la iglesia, ¿ya? Y en quinto lugar vamos a encontrar el misterio de la iglesia como esposa de Cristo. En sexto lugar vamos a encontrar el misterio de Cristo que vive en nosotros, que es lo que Pablo le escribe a los colosenses. Luego vamos a encontrar el séptimo misterio que tiene que ver con lo que Pablo escribe en la carta a los Efesios acerca del misterio de Dios, el Padre y de Cristo, que se estaba refiriendo precisamente a aquello que el mundo en el tiempo de Israel nunca conoció y que inclusive en la venida del Señor Jesús por primera vez el pueblo israelita tampoco entendió, y es la iglesia como tal, porque el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, más que definir una postura relacionada a la deidad, muestra más bien es la obra de Cristo en la vida de la iglesia. Muy importante que la gente también lo tenga en cuenta, porque hay un escritor que escribió un libro, El misterio de Dios, ¿no? Haciendo alusión desde un enfoque alegórico a la deidad y partiendo del misterio de Dios, el Padre y de Cristo. En otras palabras, lo descontextualizó, porque allí lo que se habla es de la iglesia como tal. Sin embargo, a veces los cristianos, los escritores, los predicadores, pues descontextualizamos el texto para que se ajuste a lo que yo pienso que debe de ser. Y ahí debemos de poner mucho cuidado. Esa es la razón, o una de las que yo siempre he dicho, que tenemos que aprender a ver, a leer y a escuchar. ¿Por qué? Porque muchas veces se presenta cristianos interpretando las escrituras al margen de la realidad, todo porque escucharon una enseñanza y está descontextualizada, o leyeron un artículo que está descontextualizado, que lo sacaron del texto de verdad, que nada tiene que ver con lo que el escritor quiso decir, pero pues que quieren amañarlo a su manera de pensar y hacer que la Biblia diga
lo que ellos quieren que diga y no lo que Dios nos quiere decir a través de la Biblia. Amén. Recuerda, Pastor Darwin, que aquí hemos dicho alguna vez que cuando uno llega a estudiar la palabra, debe de venir desprevenido, habiendo vaciado la casa de todo prejuicio de tradición, de religiosidad, con el disco en cero, para que así Dios pueda hablarnos y nosotros podamos ser edificados. Pero cuando uno afronta o está frente a la palabra y llega con una carga, aunque Dios diga una cosa, uno quiere que diga otra, que es precisamente lo que le sucede a los teólogos que manejan la teología dogmática, que la Biblia dice una cosa, pero es más grande la carga de la tradición que la realidad bíblica, y entonces le hacen una interpretación acorde a lo que ellos quieren que sea, acorde a lo que ellos piensan. Entonces, el octavo misterio es el misterio de los procesos por los cuales la imagen de Dios se restaura en el hombre, haciendo alusión a aquello que escribe Pablo en la carta a Timoteo, ¿no? Que es muy importante, el misterio de la piedad, que es el proceso del cambio o la transformación o restauración del individuo a causa de la piedad de Dios, revelada de una manera física en la persona de Jesús. Por eso es que me encanta ese capítulo 4, el verso 8 de la primera de Juan. Dios es amor. Y llegamos al punto 9, el misterio de la iniquidad, según según de Tesalonicenses, capítulo 2. Y el 10, que vale la pena que también pues lo tengamos en cuenta, está relacionado con el misterio de las 7 estrellas en la diestra de Dios, para referirse a los 7 pastores que tenían la responsabilidad de liderar el proyecto de Dios en Asia Menor, que para información de la audiencia es Turquía. Sí, señor. Es Turquía, hoy es Turquía, que acaba pues de ser afectada severamente. Entonces, después de tener más o menos a grandes rasgos esa información acerca de 10 misterios, que además son interesantísimos estudiarlos uno por uno, entremos a lo que Jesús quiere, o mejor, a lo que Jesús hace con los discípulos cuando ellos, del verso 10 al verso 23, sí, explica. Decir que en el texto paralelo de Marcos dice que quedaron solos, ¿no? O sea, es decir, ya no estaba toda la gente a la que él le expuso la parábola, sino que ya ahí se quedó solamente con los discípulos. Es la forma de instruir su grupo. Y entonces comienza a decirlo. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Interesantísimo, ¿no?
Leímos hasta el verso. 17. Leo hasta el 23. Hágame el favor, esta no. Listo. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene... Le ofrezco excusas. Estaba mirando otra cosa acá y me he equivocado. ¿Será mal decir que uno se equivoca? Claro que no, es lo más humano que existe. Gracias por saber que soy humano. Nunca olvide que Dios siempre pensó en los humanos. Porque a los humanos nos pasan esas cositas. Estamos en proceso de formación. Sí. Entonces, el pasaje hasta el verso 16 es la explicación que Jesús da a los discípulos acerca de por qué les habla por parábolas. Y hay dos casos que son muy interesantes ahí. Uno, una verdad escondida para un pueblo. Y dos, una verdad revelada para alguien que tiene. En ese caso es muy importante establecer la diferencia. ¿Quiénes son los que tienen y quiénes son los que no tienen? ¿Quiénes eran los que no tenían y en consecuencia lo poco que tenían se les debía quitar? Pues el pueblo de Israel encabezado por los fariseos. ¿Quiénes son los que tienen? Estos afortunados discípulos que han logrado empatizar, interrelacionarse, conocer de cerca, escuchar de los labios de Jesús aquellas riquezas que no solamente podían embellecer el discurso del momento, sino que tiene fines eternos. Amén. Eso es lo que Jesús hace allí. Enseñarle a los discípulos que ellos son privilegiados, porque inclusive otros en el pasado quisieron ver y quisieron oír lo que ellos ven y oyen, ¿cierto? Pero no pudieron. Este grupo pequeño que son los discípulos, yo en este pasaje entiendo de que está relacionado con los que tienen, y a ellos se les va a dar más. Y aquellos que no tienen es el pueblo encabezado por los fariseos que, a pesar de haber tenido todas las posibilidades, pues no han hecho el mínimo esfuerzo por profundizar, por conocer más, sino más bien lo que buscan es ocasión para mirar de qué forma pueden cuestionar, pueden acusar. En los días de Jesús habían tres grupos de personas como los que hoy hay, y es unos que siguen a Jesús porque ven en Jesús la solución a su problema. Otros siguen a Jesús porque les parece interesante aprovecharse de aquellas cosas que Él hace a favor de las personas, y otro que le sigue para mirar en qué se equivoca, en qué campo Él da, entre comillas, un paso en falso, si es que se puede decir así, para buscar la forma de acusarles, ¿cierto? De acusarle. Entonces, es bueno que entendamos la razón de esa explicación acerca del por qué les habla por parábolas. ¿Ya? Y me llama mucho la atención, de alguna forma, la manera como concluye. Al que tiene, se le dará más. Amén. Y al que no tiene, aún. Es una política antisocial. Sí. ¿Cierto, pastor? Porque la política social es, si no usted tiene, no puede tener, hay que quitárselo para dárselo al que no tiene. ¿Verdad? Esa política reñiría hoy con la política que se está globalizando, o por lo menos en América Latina. Pero Jesús es claro, al que tiene se le dará, y al que no tiene,
aún lo poco que tiene le será quitado. Y Jesús lo ha puesto en práctica en la parábola de los talentos. ¿Sí recuerdas? Amén. Cuando le llama la atención a aquel y le dice, si usted sabía que yo soy hombre severo, que cosecho donde no siembro, ¿por qué no se le ocurrió siquiera invertir en el banco y hoy me tuvieras ese talento con los intereses? Así que quítenle a este el talento y désenlo al que tiene más. Y vuelve y le repite la dosis, ¿no? Porque al que tiene, se le dará. Amén. Qué importante mirar esto así como el hermano nos los plantea, y hay varias cosas. La primera de ellas, los misterios que Dios les iba a enseñar iban a quedar completamente revelados, como una enseñanza amplia y más profunda acerca del reino. Y la otra parte importante es, a mí me parece muy lindo el verso 12, donde él dice que al que tiene, o sea, cuando usted recibe a Jesús, Él le va a dar más. Cuando usted le da ese grado de importancia de lo que Él es, Él se va a encargar de llenarle y darle más para que usted tenga más en abundancia. Pero al que lo rechaza como tal, eso poquito que tenga, ese pequeño conocimiento, por decirlo así, se le va a quitar. Pero no se nos olvide que el verso 14 nos enseña que también, hasta en esto, que para muchos parece simple y superficial, hasta en esto se estaba cumpliendo el esquema profético de este rey. Sí, porque en Isaías 6, 10 nos habla de precisamente lo que está, el esquema profético, que también era un cumplimiento de la manera como él les iba a hablar en su momento en que ellos definitivamente lo rechazaron, y él toma una decisión: ya me rechazaron, ese poquito se los voy a quitar y lo voy a entregar a otros. Valiosísimo el aporte que nuestro hermano está haciendo acá, porque de alguna manera debe de darnos una lección a los que estudiamos la palabra, en el sentido de establecer los tiempos y la forma diferente como Dios trata con cada pueblo en determinada época, que a eso le llamamos mayordomías, ¿no? Amén. Que a propósito, esta semana entrante vamos a entrar en ese importante temario. Luego, después de esta importante explicación que el Señor Jesús da acerca del por qué les habla por parábolas a ellos y el por qué les habla de una manera simple, de forma que entiendan a los discípulos, después de esa gran cátedra, entonces Jesús viene como punto de partida y les enseña, ya, o mejor, les explica la parábola, porque a los discípulos le ha generado inquietud, y entonces, pues, como decía el pastor Darwin, estando ya ellos solos, les dice el porqué y ahora les explica la parábola. Amén. Leámosla. Entonces dice Mateo capítulo 13, el verso 18. Oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Pero el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. No hay necesidad de explicar la parábola del sembrador, Ya está porque ahí explicada. está explicada. Muy bien O sea, explicada. es muy importante cuando uno mira los 3 párrafos, porque los 3 párrafos están relacionados, ¿cierto? Y me llama mucho la atención cómo le explica. Pero, hermano Mauricio y pastor Darwin, todos sabemos que las parábolas pues tienen un pensamiento central, ¿verdad? Y los expertos en este campo buscan generar conciencia al intérprete, al lector de la Biblia,
para que no alegorice la parábola, para que no se aferre de cada paso con el fin de darle una explicación diferente, porque la parábola tiene un pensamiento central. ¿Cuál es el pensamiento central, pastor? Bueno, no, yo quisiera más bien escucharlo a usted hoy. No, porque digamos que, fíjese que el hermano Carlos hace un planteamiento muy interesante que de algún modo lo va direccionando a uno. Yo percibía dos cosas particularmente. Uno, cuando uno lo lee en Marcos, él aclara de que el sembrador es el que siembra la palabra, ¿sí? O sea, entonces uno va entendiendo que de algún modo, si uno fuese muy práctico, entonces en los 4 casos hay cosas que son similares, iguales a todos. 1, el sembrador. 2, la semilla. Entonces el sembrador y la semilla es la misma. Plantea 4 panoramas en relación con la tierra, digámoslo, donde se siembra, o el espacio en el cual se siembra, que en este caso es similar a 4 tipos de individuos. Entonces lo que cambia es el corazón del individuo en el cual es sembrada la palabra y que oye y entiende. Y hace un planteamiento de por qué en 3 no funciona. Y pasa a ser un símil entre la siembra y una característica del individuo que evita que esa palabra crezca. Yo decía alguna vez hablando sobre esto que esta parábola entonces habla, en mi parecer, por eso quiero escuchar al hermano Carlos, de la calidad de la tierra en la cual es sembrada la semilla. Es decir, la calidad de la semilla no está puesta en entredicho. La semilla es buena. Eso, y el que siembra es un excelente sembrador. Pero el corazón es el que El problema es el campo, o las 4 clases de campo. Eso es. O sea, usted iba a decir algo. Cuando uno mira las parábolas y el hermano nos dice, y el estudio, ¿cuál es el esquema central de las parábolas generales? No, de esta en particular. Sí, de esta en particular es el principio de lo que va a suceder en el desarrollo del reino de los cielos, ¿sí? Y es un principio que está de alguna manera descrito y que se va a desarrollar de esa manera y que a la postre lo miramos claramente que no ha cambiado. Porque lo que decía el hermano Darwin es muy cierto, tenemos 2 cosas que no están en tela de juicio, que es la semilla y el sembrador, pero el escenario sí sigue siendo el mismo, en donde hay 4 tipos de terrenos donde la palabra puede caer y le puede suceder esto. Entonces, de alguna manera, lo que uno puede pensar aquí es que es una explicación amplia de lo que va a suceder en el reino y de lo que hay que hacer para que el reino crezca. Parece paradójico lo que estoy diciendo, pero hay que seguir sembrando, ¿sí? Hay que seguir dando esa semilla. ¿Me permite leer algo que alguna vez copié? Dice, el problema no está en la semilla, no está en el sembrador, el problema está en el corazón humano. Y si no entendemos eso, ¿saben lo que va a ocurrir? Y de ahí por qué es tan importante entender esta parábola, que vamos a terminar adaptando el mensaje del evangelio para vencer la resistencia de los consumidores. Hay quienes dicen necesitamos mejores técnicas de marketing porque la predicación del evangelio como lo estamos haciendo ahora parece que no está dando resultados. Vamos a adaptar el mensaje del evangelio, vamos a hacerlo más potable a la gente que nos escucha. Un evangelio adaptado es un evangelio corrompido que dejó de ser el evangelio. Y lamentablemente eso es lo que está sucediendo hoy en muchas iglesias. En muchas iglesias buscan formas de conectar con la cultura para alcanzar a los perdidos. Si tocáramos una música más cool que a la gente le gusta y dejemos de hablar del infierno y dejemos de hablar del pecado y dejemos de hablar del arrepentimiento, puede ser que las personas se sientan más a gusto en la iglesia y tarde o temprano sean ganadas para Cristo. No, el problema no está en el método, el problema no está en la semilla, es un problema del corazón, un corazón que se resiste de una forma o de otra a que la palabra predicada encuentre un terreno dispuesto donde fructificar. Y es que no se nos olvide que hay una cosa que de pronto pasamos por alto. Es que quiero dejar para dar como una pequeña conclusión que cuando yo he leído la parábola encuentro algo muy importante ahí y me parece muy interesante lo que el pastor Darwin en su exégesis de la parábola ha hecho, que es un escrito muy interesante, y lo que el hermano Mauricio está aportando.
Es que se nos olvidó algo que, hablando del corazón y hablando de todo esto, permítame leerles el verso 15 porque eso es algo bien importante que nos ayudará a explicar y a escuchar lo que el hermano Carlos nos va a decir de pronto. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sanen. Ese es en verdad. Oiga, pero es que es un texto muy profundo, porque muestra la indiferencia del individuo. Total, ahí hay una descripción. O sea, Dios total. les dio oídos y no les sirven, no les funcionan. Les dio la posibilidad de ver todo lo que él hacía y ellos... Cerraron los ojos, dice ahí. Y eso trae unas consecuencias. Unas consecuencias. Muy importante ese aporte. Pero ya como para cerrar, porque aquí hay un caso que también es muy interesante. Creo que el pensamiento central de la parábola es ¿qué campo soy? También, esa puede ser o puede ser una aplicación, ¿o cómo lo percibe usted? Sí, así. Porque aquí los que están escuchando este programa no deben de preocuparse por el campo donde crecieron los espinos, ¿no? Ni por el camino. Ni el de las piedras. Ni el de las piedras. Yo no debo de reventarme la cabeza ahí. Yo reventarme la cabeza es autoexaminándome a mí mismo, ¿no? ¿Qué campo soy? La semilla sí ha caído en un campo fértil que da al 30, al 60 y al 100 por uno. Sí. ¿Sí? Sería muy importante que cada cristiano entienda, porque eso es lo que Jesús está diciendo. Hay 100 personas y el 75% de esas 100 personas está distribuido en 3 campos que al final el resultado de la semilla es igual. Pero hay un 25% que tiene un verdadero sentido la semilla en él. Hace un trabajo que realmente Dios quiere. ¿Sí? Entonces, por eso digo yo que aquí sería muy importante que cada creyente hoy se ubique en la condición del campo y entienda que el sembrador es el Señor, que la semilla es la palabra y que yo soy ese campo y cómo estoy yo frente a esa siembra de ese sembrador. Es que son varios puntos de los que pudiésemos ahondar ahorita que estamos en curso de homilética. Uno, yo podría decir que una de las aplicaciones traídas al presente es eso que yo hablaba, y que yo lo he aceptado. De eso también se burlaron de mí, de que yo acepté alguna vez que la predicación se podía cambiar en un culto. Es decir, mi falta de conocimiento. En la primera vez que fui presidente de jóvenes, yo pensaba, podemos hacer una obra de teatro y con eso reemplazamos un musical. Y es la importancia que Dios le da a través de esta parábola a la predicación de la palabra como el método que hace único que comience en el individuo la obra del Espíritu Santo escrita en Juan 16. Sí, por ejemplo, ese es un lado. Entonces la responsabilidad del predicador al transmitir ese mensaje, al sembrar la semilla, al salir a sembrarla. ¿Cómo la siembra? Entonces debiese mantenerse inmaculada la semilla, creo que es un término que se aplica perfectamente, sí. Sin matizarla con otras cosas y no pensando, como a veces nos ocurre, de intentar encontrar métodos que se adapten al individuo. A la es decir, del individuo. voy a buscar cómo llegarle. Ese nunca ha sido el mensaje de este. O sea, la semilla siempre es la misma, el sembrador siempre es el mismo, el corazón es el que cambia. Siembre la semilla del modo que está descrito, es decir, transmita un mensaje acorde a la verdad bíblica, que creo que lo decía ayer hermano Carlos en el curso, el mejor mensaje es el mensaje bíblico, creo que tiene todo el sentido, no es el mensaje testimonial, por ejemplo, no. Que el testimonio termina convirtiéndose en una doctrina, no es el mensaje en la que está el superlativo en los conceptos, en el dogma, exactamente. no, sino en la verdad bíblica. Y yo quería ahondar
es que el texto dice cosas interesantes. Yo hace días le hablé al hermano Carlos de lo que dice el texto y uno podría ahí empezar la misma historia contada por Marcos, dice en Marcos 4:14, y voy a leer los términos tal cual dice: y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, es decir, se hace el proceso. Yo me siento y predico la palabra, se siembra la palabra, pero después que la oyen, y me llama la atención el término que utiliza, dice enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Yo le decía a Amado Carlos que a veces uno no percibe lo que ocurre en el ámbito espiritual cuando se predica la palabra de Dios. Pero según este texto es una pugna en el cual yo estoy predicando y el diablo está literalmente ahí esperando a que yo termine de predicar y la palabra que acabé de sembrar, viene él y la quita. O sea, no estoy exagerando lo que dice el texto, dice enseguida. Entonces le llama a uno la atención que uno a veces... Explique, por favor, cómo la quitaría el diablo. Porque es que mire lo importante del texto. ¿Cierto? Sí. Es que ese texto es un muy buen contexto de lo que dice San Mateo. ¿Verdad? Sí, claro. Porque es el mismo tema, pero con una visión de alguna manera diferente, o mejor, que le amplía a uno el conocimiento. Porque mire lo que el pastor está diciendo: siembra la semilla y enseguida. O sea, yo suelto la palabra y ya el enemigo está ahí para mirar a ver cómo evita que esa semilla dé el resultado para el cual fue sembrada. Es que aquí hay dos cosas que hay que ponerlas sobre la mesa para que nuestro hermano Carlos nos ayude y entre todos podamos dar un bonito debate para la profundización de lo que estamos estudiando. Una de las cosas que es importante entender en dónde es el escenario donde pasa el sembrador y riega la semilla. El escenario es el mundo, ¿sí? Donde esa semilla tiene toda la protección de vida, la iglesia, si lo podemos traer en el presente. Es decir, en la iglesia toda palabra va a crecer, toda palabra que Dios envíe va a dar su fruto. Toda palabra tiene que tener esa contextualización porque en la iglesia ya está y debe estar la semilla que ha caído en buena tierra. El otro escenario es el mundo, donde no hay esa protección, déjeme decir esa palabra, para la palabra, ¿sí? Sino que se lanza, se envía, pero no hay esa parte protectora. Y en esa parte protectora podemos poner la misma palabra de Dios, el poder del Espíritu de Dios, la enseñanza y todo ese cuerpo ministerial y ese equipo que protege esa enseñanza. En el mundo no está esa protección de alguna manera. A ver, el problema no está en el sembrador. El problema está en el campo. ¿Sí? Sí. Porque el sembrador siempre es bueno. Y la semilla es excelente. Perfecto. El problema está en el campo. Y el escenario donde Jesús está hablando es en el pueblo de Israel. ¿Cierto? Y da la enseñanza acerca de que solo el 25% están decididos a dar los resultados que Dios requiere a través de la siembra que es la palabra. Cuando lo aplicamos a nuestro tiempo, pues no estamos lejos también, ¿verdad? Entonces, la semilla sigue siendo la semilla, el sembrador sigue siendo el sembrador. O sea, no hay problema ahí. El problema está en el campo. Entonces, por eso yo decía ahora, ¿qué clase de campo soy? ¿Ya? ¿Qué clase de campo soy? Porque el pastor Darwin predicó en el culto. Y puede ser que yo abro el corazón, Dios me habla y produce efectos transformadores en mi vida. Pero puede ser que el pastor Darwin predica y en vez de yo ser humilde y permitir que esa semilla crezca, me vuelvo alguien que cuestiona, que en vez de convertirse en una bendición se me convierte en una carga,
que busco la forma de evadir la exigencia divina a través de la palabra para darle prelación a mis conceptos. Y tras todo eso, hay uno que se llama el diablo, que es el que está inmediatamente que tú sembraste, buscando la manera de que esa semilla no haga el efecto en ese campo. Creo pues que a grandes rasgos ya saben todo el proceso de la parábola, el por qué no la entendían aquellos o les hablaba en parábolas, el por qué los discípulos sí podían entenderla, ¿sí? Y que si lo aplicamos hoy, pues a grandes rasgos estamos hablando, si lo traemos a nuestro contexto, llegamos a la conclusión que la palabra se siembra, pero desafortunadamente el 75% tiene de alguna manera causas que impiden que la semilla dé el resultado. Por eso aquí el llamado es a hacer una autoevaluación. Cuando escucho la palabra, ¿produce el efecto que Dios quiere que produzca en mí? ¿Soy el campo que da resultados al 100, al 60 y al 30? ¿O me dejo robar la bendición de Dios? Es muy importante que usted piense eso. Pero hablando más del reino, viene una parábola muy interesante, que es la parábola de la semilla de mostaza. El trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña, Ay, hermano sí, gracias. Carlitos. Le ofrezco excusas. El trigo y la cizaña. Leamos al hermano Mauricio. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. ¿Qué decimos ahí, Pastor Darwin? Usted que se ha preocupado mucho por las parábolas y que además tiene un gran mensaje. Pues no, pero vayamos de a poquito. No, porque esa parábola, uno puede leer muchas posturas acerca de la interpretación de la parábola. Y yo digo muchas porque yo desde niño escuchaba algunas que ahora que leo con otros ojos la parábola no la creo. Ya no la comparto. Ya no comparto esa interpretación inicial. La primera cosa que podría preguntarle, hermano Carlos, ¿usted cree que cuando Jesús le refirió esta parábola, se refiere a la iglesia o al mundo? Pues es muy relativo, porque puede en el momento referirse, o mejor, no se refirió al mundo como tal, sino en el escenario donde estaba, que era Israel. Uh-huh. ¿Está claro? Pero que en la aplicación sí puede referirse no solo al mundo, sino también a la iglesia. Pero como aplicación. Como aplicación. Pero el punto de partida es Israel, porque recuerde que el escenario... En el cual es. No olviden que cuando estudiamos las parábolas tenemos que tener en cuenta el dónde. ¿Sí? La línea del tiempo es importante. Y esto se da en el pueblo de Israel. Entonces Jesús está planteando, para ilustrar
la dificultad que se tiene con relación al crecimiento del reino, a la pureza del reino, en relación a la mezcla que se hace presente y que llega pues a tal afectación que si el labrador no sabe, termina arrancando el trigo juntamente con la cizaña. Y hay varias formas, pastor y hermano Mauricio, de mirarlo. Hacia grandes rasgos, en las iglesias se presentan situaciones, por ejemplo, hay una familia. Y en esa familia, que son 5, 6, o yo qué sé, está lo que comúnmente llamamos la oveja negra, ¿no? Sí. ¿Cierto? Yo era la oveja negra de mi familia. Desobediente. Eso, todo lo malo que pasaba en la casa, yo era el, como dice el dicho En mi vulgar. pueblo sonaba una canción que se llamaba así, El hijo desobediente. Sí, el hijo desobediente. Entonces, resulta de que yo como pastor estoy atendiendo la iglesia, pero aparecen los cuestionamientos. ¿Por qué el pastor Carlos no hace algo? Ah, sí. Ese tipo, mire, pero ese que está juzgando desde allá, se le olvida que el pastor tiene que salvaguardar la vida de quién, de los otros, que sí se comportan bien. Y puede ser que una mala decisión en el campo administrativo con relación a determinada persona, hombre, no afecte a esa persona, afecte a toda la familia de manera negativa. Entonces aquí hay mucho que decir con relación a este tema, porque ya sabemos quién es el que planta la buena semilla. Y también sabemos cuál es la semilla y también sabemos quién es el enemigo. Déjeme interrumpirlo ahí en alguito que usted lleva muy alto, pero aquí hay algo que me gustaría que pronunciara, hermano Carlos. Pero mientras dormía el hombre, o sea, parece que el dormir es un efecto natural, ¿sí? Si lo miramos desde el punto natural humano. Pero aquí hay no sé cómo lo podemos analizar, dice, pero mientras dormía el hombre, los hombres, vino su enemigo. O sea, un descuido, ¿cómo llamarlo? Descuido, ¿cómo analizarlo un poquito, hermano Carlos? Porque fíjese que ahí hay como una causa del por qué la cizaña apareció. Un descuido, falta de vigilancia, qué sé yo, no sé cómo lo podríamos meter en el análisis que usted traía paso a paso. Es que el texto es muy interesante, porque mire que dice, mientras dormían los hombres, los que estaban trabajando en el campo, ¿cierto? Eso tiene una connotación muy interesante, ¿no? Que es que no quisiera como entrar a alegorizar. Pero fíjese, el texto es diciente. Fíjese es que, muy amplio. Pero fíjese que yo como aplicación, Darwin, después de haber intentado leer y aprender un poquito sobre el tema, yo sí creo que como aplicación hay cosas que se aplican a la iglesia. Claro. Pero cuando uno lee el texto, realmente, o sea, esto es lo que hace parte de las parábolas del reino, del establecimiento del reino de Dios sobre la tierra. Cuando uno lee en Juan 3, uno se fija que el mensaje que predicaba Juan era un mensaje acerca de la venida del reino. Se acerca. Y si usted recuerda lo que dice, Mateo, cuando usted lee Mateo 3, usted se da cuenta acerca de, por ejemplo, dice el 10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Cuando usted viene a Mateo 13, dice, deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega llega el segador, recoged primero la cizaña y atadlo en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Es decir, podría uno plantearse en primera instancia que la parábola está en relación con el mundo,
el mensaje del reino de Dios o el establecimiento del reino de Dios en el mundo. Si uno lee todo el contexto, habrá de recordar algo, y es que una de las preguntas que surgen, por ejemplo, ustedes lo pueden ver en Marcos, es acerca del establecimiento del reino, porque a Dios, si uno mirase la efectividad de la predicación de Jesucristo, no era tan efectiva en relación con el número de personas que se convertían. Entonces había un cuestionamiento dentro de sus discípulos acerca de esto. La semilla inicial que se sembró, o sea, acerca de esa ley que Dios instauró en Israel, era completamente sana, favorable, estaba en torno a lo que se quería. Justa, santa y buena, dice la Biblia. Y quienes estaban enviados a prestar atención al mantenimiento de esa inmaculada se perdió, y aparece en escena entonces. Esos hombres son los que se durmieron. Los que se durmieron. Pero estamos, yo puedo decir que yo estoy especulando, ¿no? Con base, yo a ese le he dicho a Amado Carlos que a veces nosotros, y hay que admitirlo, nosotros tenemos un problema, nuestra doctrina, lo que nosotros creemos casi nunca se escribe. Nosotros tenemos mucho desde la predicación del sermón, pero escrito no hay tanto. Pero sí hay percepciones sobre el tema bíblico que son aceptables, aunque no sean de nuestra autoría. Sí. Y entonces ese es el inicio. Entonces ahí está el primer panorama. El mundo, una semilla buena que es sembrada, otra semilla que mientras quienes están enviados a cuidar de esa siembra se descuidan, viene el enemigo y siembra otra clase de semilla y aparece ahí en escena. Entonces ya, oiga, pero si yo sembré esta, ¿por qué surge un resultado que no es acorde a la semilla que sembré en principio? Mire que escuchándolo a usted viene a mi mente como un breve análisis, porque mientras usted habla yo pienso. Entonces, yo sigo todavía pensando, el entorno. Sí. ¿Es Israel? Sí, señor. Los llamados a guardar, a cuidar el campo, eran los sacerdotes y escribas. Pero ellos se durmieron, sí, descuidaron su función. Y entonces el enemigo, que busca la manera de sacar la esencia y reemplazarla por, llenaron al pueblo de tradición, de cizaña, de tal manera que, pues, se llega en un momento dado, a alguien dice, venga, nosotros sembramos fue trigo. ¿Por qué aparece la cizaña? Jesús les dice por qué. Luego ellos dicen, ¿y qué tal si arrancamos la cizaña? Para que no crezca con el trigo. Entonces Jesús dice, no déjela que crezca ahí. El Evangelio dice, ¿no? Que va a venir el día de la siega. Es que hay otras enseñanzas, otros escenarios en la Biblia que comienzan a venirme en la cabeza, ¿no? Como la viña y los labradores malvados. Yo le iba a decir. ¿Cierto? Es que parecen hacer parte como de la misma línea conceptual. Van entrelazadas. Exactamente, exactamente. Y que está también relacionado con Isaías 5, ¿no? Tenía mi amado una viña. ¿Cierto? Entonces uno, en principio uno debe de entender el escenario que es Israel, los que debían de preocuparse porque ese campo diera un buen resultado eran los que lideraban el proyecto de Dios. Estos señores se han dormido y han dejado introducir cizaña, falsas enseñanzas, tradiciones que reemplazan lo que es esencial, lo más importante, que es lo que Jesús explica en San Marcos capítulo 7, del verso 6 en lo adelante, cuando les dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros el profeta Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. La razón, porque habían seguido como doctrinas mandamientos de hombres, o sea, la cizaña. Oye, es que el panorama se va ampliando. Fíjese usted en algo interesante que a mí me agrada pensar de esto de la predicación del Evangelio. Bueno. Y es la obligatoriedad que tiene el predicador de entender que hay cosas que no dependen de él.
Claro. Es decir, mire que ellos que eran los segadores dijeron, voy yo y la quito. No, tranquilo, tranquilo, espérese. Usted se fija a veces cuando uno a veces quiere hacer lo que Dios tiene que hacer en el individuo cuando uno predica la palabra. Ocupar el lugar de Dios. Entonces venga yo lo quito, venga yo le señalo, venga yo le meto el dedo ahí justo en lo que necesita. Y usted no entiende que... Por ahí está rodando un video. Por ahí está rodando un video que ha llegado hasta nuestra familia, en la cual hay alguien que es muy severo, hablando en contra de algunas prácticas que tenemos los cristianos, por no decir tienen. Entonces, quien hace ese comentario, quien envía el video, dice, esto es lo que se debe predicar hoy. Porque hay personas que piensan que el predicador debe ser subjetivo y llevar su predicación enfocado hacia la coyuntura del momento. Y entonces pierde la objetividad, que es ahí donde tiene sentido lo que el pastor Darwin está diciendo. El predicador, el pastor, quiere hacer como si fuera Dios. Y Dios le sale al camino y le dice, un momentico, ¿usted cree que arrancando la cizaña, entonces el trigo va a dar los resultados? No sabe que hay raíces entrelazadas que pueden, al extraer la cizaña, me arranco la mata de trigo. Y entonces al final me quedo sin el trigo. Espere que llegue la cosecha. No, es que, o sea, cuando uno, pues no sé si yo alcance a estar aquí, voy a cargar cuando lleguemos a Juan 16. Pero lo que dice Juan 16 acerca de la obra del Espíritu Santo en la vida del hombre, que pensemos en la predicación de la palabra de Dios, de cómo ocurre, eso va en contra a veces de la, no me malentiendan, de la mala preocupación que adquieren algunos al predicar el Evangelio, al pensar que es ellos los que tienen en su mano la posibilidad de generar cambios significativos en la vida del individuo, y no han entendido que el trabajo que nos corresponde a nosotros llega hasta la predicación acorde a la verdad de la palabra de Dios. El efecto no lo determinamos nosotros, por eso es tan difícil a veces entrar a dar respuestas, y usted lo nombraba ayer o en la clase pasada homilética, que a veces uno dice, no, es que hay mensajes que a uno a veces le parecen que no son elocuentes, no están cargados de un amplio conocimiento, pero como son adaptados a la verdad bíblica y el efecto no depende tanto esto no quiere eliminar la responsabilidad del predicador, ni más faltaba, ¿no? En muchos aspectos, pero lo que yo digo es que el efecto es determinado por Dios. Y es que es importante, este versículo 29 es la descripción más clara que todo predicador debe entender, que es saber cómo obra y trabaja el Espíritu de Dios en el efecto de la palabra de Dios, en el efecto de la enseñanza. Es tener claro de que ese efecto y esa manera tan sutil, tan inteligente, tan sabia, tan, llamémoslo así, en un momento indicado, que es donde el predicador tiene que aprender que el que hace la obra es el Espíritu de Dios, y tiene que darse ese tiempo. Fíjese que si usted lo pone el verso en el tiempo y en la enseñanza, usted lance la enseñanza de la enseñanza, pero espere, porque ese trabajo lo va a hacer el Espíritu de Dios en determinado tiempo. Mire que yo tengo una anécdota de la vida personal. Cuando yo prediqué para que las cosas se hicieran, yo me frustré. ¿Sí? Creo que alguna vez hicimos el comentario acá. Sí. Cómo uno a veces se las cree que las cosas en la iglesia se dan por lo que yo soy. Y resulta que cuando yo pensé así, me estrellé. Se cansó. Claro. Una carga fuerte. No vi el resultado. Pero el día que Dios me enseñó a través de algo muy simple, descansé yo y le di lugar al que tiene el control. Amén. Que es lo que Pablo plantea en la carta a los Corintios, cuando hay una discusión sobre 3 liderazgos.
¿Lo recuerdas? Sí, el inicio de la primera carta a los Claro. Corintios acerca de Apolos, de Cefas, de Y de Pablo Pablo. y de Jesús y de Cristo. Que, no, pero es que seguimos hablando y después aquí Y no resulta- terminamos. No, pero vamos a redondear la idea. Entonces, hay una discusión sobre el liderazgo. Y me llama mucho la atención la forma como reúne Pablo todo. ¿Quién es Cefas? ¿Quién es Apolos? ¿Qué es Pablo? Simples instrumentos por medio de los cuales ustedes han recibido la palabra. Amén. Punto de Dios les dice, yo sembré y Apolo regó. Pero el crecimiento no es ni de Apolos, ni de Pablo, ni de Pedro. Es de Dios. Así es. Entonces, esto que también les sirve a los predicadores, que simplemente cumplan con la misión. Y sigue teniendo la misma línea, ¿no? Sembró. Claro. Sembrar. Sembrar, Estamos cumpla en con toda la esa misión. época. Ujú. No se apresure a limpiar la era usted, porque lo más seguro es que arranca también el trigo y entonces no permite que el proceso de Dios se dé de una manera adecuada. Los escenarios cristianos son públicos. Puede venir toda clase de gente, incluyendo aquellos que hasta enemigos son. Pero eso no es igual a que yo o él que está sembrando quiera arrancar a esas plantas de ahí porque le afean su comunidad. Es que hay una orden que no. Que no. Espere que llegue el día de la cosecha Amén. y entonces la cizaña será atada en manojos y lanzada al fuego y el trigo, es decir, aquellos que de verdad hacen la voluntad de Dios, pues serán guardados en el almacén de Dios, que es el cielo. El tiempo se fue. Mi estimado Mauricio, nos vamos. Amén. Pero no sin antes recordarles que hoy hay culto, ¿no? Y tenemos una jornada de radio impresionante hoy. Sí, señor. ¿Cierto? Ahorita viene el programa de misiones, luego viene BR Kids, luego viene el programa de las hermanas Dorcas, en la tarde Viva lo Nuestro y luego el programa de los jóvenes. Así que, oye, perdón, el taller, entre el programa de Viva lo Nuestro y el de los jóvenes está el taller. Pedirle a Ezequiel que nos haga el favor y ponga la imagen de la semana de mayordomía, hermano Sí, ya Carlos. está ahí. Ya dice el hermano que lo ha colocado. Y tenemos un lema muy importante. El único tesoro Que que no regresa. regresa. Es muy importante el lema. Vamos a tratar unas temáticas especiales. Esperamos que los creyentes de Boyacá Real no se pierdan este importante programa. Debemos de asistir. Y a los que les parece interesante esta temática, les recomendamos que se conecten con nosotros en el horario del culto, en cualquier lugar de Colombia y del mundo, y juntos participemos de la bendición de Dios. Entonces, mi estimado Darwin, nos vamos. Hermano Carlos, muchas gracias, que Dios les bendiga, un saludo a todos nuestros oyentes en Colombia y el mundo que estuvieron ahí conectados a este precioso programa, agradecerle a nuestro hermano Ezequiel y a la hermana Janet Pajarito por estar ahí, y bueno, que Dios les bendiga. Hermano Mauricio. Amén. Igualmente a todos los oyentes y a todos los hermanos que estuvieron ahí conectados, que Dios les bendiga y que no le pierdan el hilo a esta hermosa enseñanza, que sigan conectados. Es que uno le va cogiendo el hilito al estudio y se va enriqueciendo uno en el conocimiento y en consecuencia espiritualmente, porque Por la favor. palabra es espíritu. Ujú. Bueno, mi estimado Ezequiel y mi estimada Janet, gracias por estar ahí. A toda nuestra audiencia, muy agradecidos por siempre estar pendiente de este espacio. Por lo demás, que el Señor Jesús les bendiga y les guarde. Feliz día para todos.